Hay un pequeño error en el título, ¿no? Pero bueno, particularismo puede ser un sinónimo de comunitarismo, ¿no? Sería entre el universalismo y el comunitarismo, ¿no? Y en cualquier caso, el título ya en sí es una abreviatura, porque el título originario, bueno, antes de explicar lo del título, quiero dar las gracias a los organizadores de esta reunión, ¿no? Y de manera muy especial a Remedios Ávila, ¿no? que, bueno, que cuando programa algo se torna irresistible, ¿no? Y entonces no hay forma de escapar al compromiso, ¿no? Y estoy muy a gusto aquí, ¿no? Y el título del texto sería algo así como los derechos humanos entre el universalismo y el comunitarismo, dos puntos, una conversación con Ernesto Garzón Valdés y Luis Villoro en torno a los derechos culturales, ¿no? Lo que ocurre es que lo abrevié por la misma razón por la que Peter Weiss tiene que abreviar sus títulos, ¿no? Porque, claro, decir la persecución y el asesinato de Jean-Paul Magat, escenificado por los internos del manicomio de Charenton, bajo la dirección del Marqués de Sade, pues claro, es un título que no puede aparecer en una cartelera, ¿no? Y entonces lo resumió diciendo Marat Sade, ¿no? Bueno, yo he intentado algo parecido, ¿no? Y en cuanto a la elección del tema sobre el caso de los derechos culturales, ¿no? Bueno, de la alternativa que me ofrecía la programación de la sesión de hoy, ¿no? Tenía que optar entre la cultura de la solidaridad o la globalización del terror, ¿no? Y la verdad es que prefería hablar de los derechos culturales porque el multiculturalismo me resulta más familiar, ¿no? que Al-Qaeda o que el presidente Bush y sus adláteres de las Azores, ¿no? Bien, en cualquier caso, mis interlocutores van a ser, como he dicho, el filósofo argentino Ernesto Garzón Valdés y el filósofo mexicano Luis Villoro, a quienes tengo por maestros y en cuya discusión en torno a los derechos culturales me dispongo a intervenir desde la convicción de que la filosofía que se hace en nuestro país no es sino un capítulo de la filosofía iberoamericana o latinoamericana en general, de la misma manera que para mí, filosóficamente hablando y generalizando, España no es otra cosa que la provincia europea de Latinoamérica, ¿no? Y ahí están para probarlo pues, la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía y la cada día más estrecha colaboración de los filósofos de nuestra lengua a ambas orillas del Atlántico, ¿no? Bien, el texto que voy a leer forma parte de una serie de textos sobre la contraposición y a la vez la complementariedad entre cosmopolitismo e individualismo, textos tales como Los peldaños del cosmopolitismo, El puesto del hombre en la cosmópolis, Cosmopolitismo y derechos humanos, ¿no? etcétera, de los que ha aparecido ya recientemente un avance en la revista granadina Afinidades, dirigida en esta universidad por mi buena amiga, la profesora Sultana Banón, ¿no? Bien, tal y como son entendidos de ordinario los derechos culturales, de los que aquí nos vamos a ocupar, los derechos culturales constituyen sin más el emblema de lo que se llama el multiculturalismo, que a su vez no es otra cosa que la reivindicación de esos derechos en tanto que derechos colectivos o derechos de tales o cuales grupos étnicos, por ejemplo, ¿no? En cuanto diferente del disfrute individual de otros derechos de ámbito supuestamente universal, como alguna vez se ha supuesto que lo eran, a diferencia de los derechos culturales, los llamados, erróneamente como veremos, derechos naturales, es decir, aquellos que se supone que habrían de correspondernos por naturaleza en cuanto seres humanos más bien que en cuanto miembros de tal o cual colectividad. Otra manera de titular mi charla podría haber sido los derechos culturales individuales y o colectivos, ¿no? Que acaso sea la pregunta acerca del carácter individual y o colectivo de los derechos culturales, la pregunta más acuciante que hoy se le plantea al multiculturalismo, es decir, la pregunta acerca de si en materia de derechos culturales han de primar los individuos o lo habrá de ser la colectividad. Ahora bien, los derechos culturales son justificadamente tenidos de ordinario por una variedad, incluso por una generación de derechos humanos, ¿no? De modo que lo que voy a hacer aquí, en primer lugar, es exponer qué quiero que se entienda o qué entiendo yo por derechos humanos, para pasar después a detenernos en la conceptuación un tanto problemática, como veremos, de los derechos culturales propiamente dichos. Por lo que a mí respecta, voy a tratar de ejemplificar esa problematicidad de los derechos culturales, en segundo lugar, a través de, como he dicho, las respectivas concepciones de los derechos culturales por parte de Garzón y de Villoro, ¿no? Que sostienen sobre el particular puntos de vista contrapuestos, por lo menos a primera vista, y quién sabe si también en última instancia. Y semejante contraposición me va a dar lugar, en tercer lugar,
a terciar en el debate, tratando de confrontar las posiciones encontradas de Garzón y de Villoro acerca de los derechos culturales con la de los derechos humanos que voy aquí a hacer mía, ¿no? De modo que vamos con ella, ¿no? Comenzando entonces por los derechos humanos, ¿qué se podría decir que son esos derechos? Bueno, se dice que son derechos que afectan a todo ser humano en virtud de su condición de tal, como ocurre por antonomasia con su derecho a la libertad, su derecho a la igualdad o su derecho a la dignidad. Pero si nos fijamos bien, lo primero que hay que decir de esos derechos es que en rigor no son derechos, o por lo menos no lo son, hasta que no hayan sido recogidos en un ordenamiento jurídico, sea a nivel nacional o internacional, como cuando los derechos humanos aparecen recogidos bajo la denominación más usual de derechos fundamentales en las constituciones, es decir, los textos legales constitucionales de buen número de estados modernos, o como cuando aparecen recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 y en los diversos pactos de derechos firmados a partir de ahí por los Estados miembros de esa organización, los Estados miembros de la ONU, ¿no? Como los pactos relativos, entre otros, al valor mencionado de la libertad, el caso, supongamos, del derecho a la libertad de expresión o de asociación, o los relativos al valor asimismo mencionado de la igualdad, como el caso, supongamos, del derecho a un igual acceso a la salud, al trabajo, a la educación, etcétera. Y antes, en cambio, de semejante reconocimiento jurídico, los mencionados derechos humanos no eran, en rigor, tales derechos, es decir, no figuraban en ningún texto legal, por más que acostumbraran a ser invocados como si fueran derechos, tal y como ocurrió en la América del Norte anterior a la independencia o en la Francia anterior a la Revolución del siglo XVIII, donde esos derechos no existían, pero eran invocados como si existieran tanto por los independentistas norteamericanos cuanto por los revolucionarios franceses. Y así ocurrió también en no pocos países a lo largo de los siglos XIX y XX, como, sin ir más lejos, ayer o antes de ayer, en la España de la dictadura franquista, en que esos derechos invocados por la oposición al régimen del general Franco no eran respetados por ese régimen, pese a su condición de Estado miembro de la ONU desde los años 50 en adelante, ni por supuesto se hallaban recogidos legalmente en ningún texto, como no fuera de manera caricaturesca en el llamado Fuero de los Españoles, que oficiaba a la sazón de sedicente ley suprema, es decir, como remedio de una auténtica Constitución. Pues bien, antes de cualquier positivación jurídica, es decir, antes de ser derechos en el sentido estricto del vocablo, es decir, antes de ser derecho positivo, los derechos humanos serán solo, y no es poco, aspiraciones, o más exactamente, exigencias morales, por ejemplo, de libertad o de igualdad, y en definitiva exigencias de recibir un trato acorde con la dignidad humana, exigencias morales, todas ellas, que individuos y grupos de individuos desearían ver jurídicamente reconocidas, es decir, convertidas en derechos, sin otra razón para exigirlo así que precisamente su condición de seres humanos. Las pancartas que portaban los seguidores de Martin Luther King en la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población negra norteamericana, pues rezaban simplemente I am a human being, ¿no? Es decir, soy un ser humano, y es que, si bien se mira, ¿cómo cabría negar su condición humana a quien quiera que sea capaz de afirmar por sí mismo que la posee? Antes de su reconocimiento jurídico, por lo tanto, los derechos humanos no son auténticos derechos, sino solo exigencias morales que aspiran a ser jurídicamente reconocidas, es decir, que aspiran a convertirse en derechos. Pero lo que sucede es que no es cosa tampoco de hacer un mundo de cuestiones puramente verbales, ¿no? Y toda vez que la expresión derechos humanos se ha revelado como un arma de probada eficacia reivindicatoria, desde hace ya casi 3 siglos, pues parece desde luego más conveniente seguirles llamando derechos humanos en lugar de echar mano de la expresión exigencias morales u otras por el estilo, todas ellas menos acreditadas a título histórico y sin duda también menos contundentes en cuanto a su capacidad de reivindicación. A lo que habría que añadir ahora que lo que nunca serán esos derechos que llamamos derechos humanos es eso que se llama derechos naturales, ¿no? Derechos naturales o supuestamente inherentes a la naturaleza humana, una expresión esta última, la de derechos naturales, más bien contradictoria, ya que, como se ha podido decir alguna vez, los supuestos derechos naturales tienen bastante poco de derechos, no son, ya lo hemos dicho, derecho positivo, y menos todavía lo tienen de naturales, puesto que la naturaleza, como decía Rousseau, no produce derecho alguno. Y es que, en efecto, la invocación de la naturaleza humana en este punto podría dar lo mismo de sí para un roto que para un descosido, puesto que lo mismo podría servir para amparar el supuesto derecho natural de los más débiles a resistirse a la opresión
que el no menos supuestamente derecho natural de los más fuertes a oprimirles, puesto que desde luego no hay nada tan natural como la ley de la fuerza, ya sea que la esgriman los animales en la selva o los juristas que redactaron las odiosas leyes raciales de los nazis, que para ellos no eran sino la plasmación jurídica de proclamadas o supuestas leyes naturales, como la de la indiscutible superioridad de la raza aria. Como sin duda se desprende de este último ejemplo, no hay nada que impida que el derecho positivo, y las leyes promulgadas por los nazis eran también por descontado derecho en ese sentido, no hay nada que impida que el derecho positivo sea o pueda ser derecho injusto. Pero para advertirnos de que el derecho y la justicia no son la misma cosa, no es menester que echemos mano de un pretendido derecho natural cuando nos basta y nos sobra con la ética. Las exigencias morales de que antes hablábamos serán, en cuanto previas al derecho, exigencias que se hacen en nombre de la justicia y con vistas a materializarse, por lo tanto, en lo que se podría llamar el derecho justo en cuanto diferente del derecho injusto, es decir, en cuanto diferente de aquel derecho que, pese a ser legal, consideramos, sin embargo, moralmente ilegítimo, como en el caso de las injustas leyes raciales de los nazis, que llegaban a castigar con la pena de muerte las uniones matrimoniales entre arios y no arios. Pero, por lo demás, ni tan siquiera en el caso del derecho justo vendrían a coincidir plenamente el derecho y la justicia, puesto que siempre nos será dado imaginar un mundo, y por lo tanto un derecho en él, más justos que el mundo y el derecho hasta ahora conocidos. De modo que constituye un abuso manifiesto de los términos decir, por ejemplo, que los tribunales se hayan encargado de impartir justicia, cuando lo que habría que decir más bien es que se encargan de aplicar el derecho vigente, como igualmente es abusivo hablar de un Ministerio de Justicia en lugar de llamarle Ministerio de Asuntos Jurídicos o cualquier otra denominación que resulte más apropiada y, por supuesto, más modesta. Y es que, mientras que una vez promulgado y recogido en las leyes, el derecho resulta ser un hecho, el hecho del derecho, como acostumbra ser llamado, para indicar que es una institución real que forma parte de este mundo. Pensemos, por ejemplo, en el título Law as Fact, el derecho como hecho, del conocido jurista sueco Oliver Crona, o en el más reciente de Habermas, Facticitatum Geltung, donde la facticidad del derecho cuenta tanto como su validez jurídica, ¿no? Mientras que el derecho, digo, es un hecho en el sentido de una institución real de este mundo, de la justicia cabría decir, en cambio, que no es de este mundo, como ocurre ni más ni menos con las utopías, ¿no? Etimológicamente hablando, las utopías quieren decir que no tienen lugar y por lo tanto son inaprensibles e inalcanzables, ¿no? Puesto que se alejan de nosotros, como la línea del horizonte cuando avanzamos hacia él, precisamente en la medida en que tratamos de alcanzarlas. Y a la despectiva pregunta entonces de ¿para qué sirven las utopías?, pues un poeta pudo responder en su día que sirven para eso, para hacernos caminar hacia adelante, ¿no? en pos de ellas, ¿no? Y de análoga manera, a la pregunta ¿para qué sirve la justicia?, cabría ahora responder que la justicia sirve para hacer avanzar el derecho, es decir, para hacerlo más justo cada día y acomodarlo cada vez más a las exigencias morales de los seres humanos, que es la tarea desempeñada en pro de la justicia por el juez Garzón, ¿no?, a quien se va a juzgar no tanto por prevaricación del derecho positivo vigente, cuanto por defender los fueros de la justicia más allá de los estrictos fueros de ese derecho vigente, ¿no? Y quizás sea el momento entonces ahora de advertir que la naturaleza humana de que antes hablábamos está lejos de ser lo mismo que la condición humana a la que por nuestra parte nos venimos refiriendo todo el rato, ¿no? La naturaleza humana es una categoría biológica que nos iguala con los animales, por lo menos tanto como nos distingue de ellos, y así ha seguido haciéndolo desde que surgió el Homo sapiens, y lo va a seguir haciendo con toda probabilidad hasta que se extinga nuestra especie, mientras que la condición humana resulta ser, en cambio, un concepto sociohistórico que, lejos de estar dado de una vez y por todas, ha habido que construir trabajosamente a lo largo de los siglos, en diferentes épocas y en diferentes sociedades. De semejante condición humana no se podía tener plena conciencia en la sociedad esclavista de la antigüedad, que no la hacía extensible a todo ser humano, puesto que los esclavos evidentemente no eran humanos, ni tampoco en la sociedad teocéntrica de la Edad Media, para la que el pecado original privaba a cada ser humano, en lo que acaso no era más que una errada interpretación de la tradición religiosa judeocristiana, pero le privaba, digo, de su condición de sujeto moral autónomo, obligándole a regir su conducta exclusivamente en función de los mandamientos heterónomos impuestos por la supuesta ley de Dios. Y para la conquista de ese concepto pleno de condición humana, que resultara extensible a todo ser humano y que respetara al mismo tiempo la autonomía moral de cada uno,
Estoy hablando, claro, de nuestro mundo occidental, puesto que en este punto no se puede evitar un cierto etnocentrismo, del que, en cualquier caso, es menester cobrar conciencia para poder hacer luego algo en orden a superarlo. Para la conquista, digo, de ese concepto pleno de condición humana, fue necesario, por lo menos en Occidente, pasar por el Renacimiento, por la Reforma y por la Ilustración, que fue justo el momento, ya en el mentado siglo XVIII, en el que se produjo lo que podríamos llamar ahora la invención de los derechos humanos. Bien, esto que acabo de decir es importante para lo que aquí nos interesa, porque lejos de ser derechos naturales, los derechos humanos han podido ser caracterizados como uno de los grandes inventos de la modernidad. Así los ha llamado, por ejemplo, el filósofo argentino Carlos Nino, ni más ni menos inventos que otros inventos científico-técnicos, por ejemplo, de la época, como el invento del telar mecánico o el de la máquina de vapor, inventos estos estrictamente contemporáneos del Bill of Rights o la Carta de Derechos del Buen Pueblo de Virginia en 1776, o de la Declaración des droits de l'homme et du citoyen, la Declaración de Derechos de la Asamblea de Francia en 1789, tal y como la Revolución Industrial fue asimismo contemporánea de esas revoluciones políticas que fueron la Revolución Norteamericana o la Revolución Francesa. Pero los derechos humanos no solo han sido un invento de los seres humanos, sino que los seres humanos, además de inventarlos, han tenido sin duda que hacer algo, o mejor dicho, han tenido que hacer mucho para lograr su instauración. Y es que, en efecto, tras todas esas cartas y declaraciones de derechos en las que se materializa la clásica teoría del contrato social, se ha requerido que concurra un amplio consenso moral de los miembros de la sociedad acerca de una serie de valores compartidos, como, según decíamos antes, la libertad, la igualdad y la dignidad, que en alguna de sus versiones se concretaría en la fraternidad, completando la clásica tríada revolucionaria. Y semejante consenso o semejante contrato habrá a su vez sido el fruto de la autodeterminación del pueblo soberano de esos países donde esos derechos se promulgaban, o más exactamente habrán sido el fruto de la autodeterminación de los individuos que integraban esa población, puesto que en última instancia la autodeterminación de los colectivos, como los pueblos, las naciones, etcétera, pasa inexcusablemente por la autodeterminación de los individuos que los integran. Más adelante volveremos sobre este punto. Ahora bien, el consenso al que acabamos de aludir constituye una muestra o una plasmación de esa capacidad de autodeterminación de los individuos, pero no es en modo alguno la única que existe y ni siquiera acaso sea la decisiva en materia de derechos humanos. Para empezar, las cartas y declaraciones de derechos incorporadas a las constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica recién independizados o de Francia después de la Revolución, esas cartas y declaraciones de derechos no fueron fruto del consenso de toda la sociedad, sino más bien del disenso de un sector de la misma, la burguesía emergente en nuestro caso, que se sentía excluido del vigente consenso previo, es decir, del orden colonial impuesto por la corona británica en los territorios de ultramar o del orden estamental privilegiador de la aristocracia garantizado en Francia por el antiguo régimen de la monarquía absoluta. Pero es que además el nuevo consenso o pacto social resultante de ambas revoluciones, la norteamericana y la francesa, fue a su vez un orden excluyente de otros sectores de la sociedad, como la población negra esclava, en el caso de Norteamérica, o las clases trabajadoras, campesina y obrera, en el caso de Francia, y, como las feministas saben bien, también en este caso se excluyó en Francia a las mujeres. A la francesa Olympia de Gouges le costó nada menos que jugarse la cabeza en la guillotina la simple idea de proponer una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en paralelo a la de los varones. Y, de hecho, el acceso pleno de la mujer al sufragio y generalizando la conquista plena de sus derechos civiles y políticos no se produjo en Francia hasta 1944, tras la liberación de la dominación alemana en la Segunda Guerra Mundial y como premio a la colaboración femenina en el esfuerzo bélico. En España nos adelantamos en 10 o 12 años, gracias a la Segunda República y a la clarividencia de Clara Campoamor, ¿no?, aunque la guerra civil y la ulterior dictadura lo echaran todo a perder hasta después de muerto Franco. Bien, con retrasos parecidos, el acceso de las clases asalariadas a la plenitud de sus derechos civiles y políticos, los llamados derechos humanos de la primera generación, no se produciría sino a lo largo de los siglos XIX y primera mitad del XX, tras arduas luchas para conseguirlos, y se necesitó una cruenta guerra de secesión
en los Estados Unidos de Norteamérica para que la Constitución reconociera en el siglo XIX los derechos de la población negra, derechos cuyo pleno disfrute, que es una cosa ciertamente distinta de su mero reconocimiento legal, no se produciría tampoco el pleno disfrute de esos derechos hasta la segunda mitad del siglo XX. El patrón de la conquista de todos esos derechos a escala mundial se ajustaría punto por punto al diseñado por el teórico del derecho Rudolf von Jhering, en un célebre opúsculo del siglo XIX, Der Kampf ums Recht, la lucha por el derecho, presidido por una concepción agonista, más bien que irenista, del derecho, de acuerdo con el lema que Jhering hacía suyo, según el cual solo luchando alcanzarán los seres humanos sus derechos, un patrón punto por punto repetido en la conquista de las sucesivas generaciones de derechos humanos. Y así, de nuevo en el siglo XIX y en parte del XX, habrían de ser testigos de buen número de revoluciones obreras y campesinas, entre ellas las producidas en Europa en torno a la fecha de 1848 o más tarde en 1871 con la Comuna de París, así como las revoluciones rusa y china producidas medio siglo después bajo el signo del comunismo y propagadas a través de la Tercera Internacional, amén de las más moderadas, pero quizás también por eso más perdurables, luchas sindicales de inspiración anarquista o socialdemócrata en Europa y en América, estas últimas encuadradas hasta hoy mismo en el marco de la Segunda Internacional, etcétera, etcétera. Y todas esas luchas de las clases trabajadoras les permitirían conquistar los derechos económicos y sociales, los llamados derechos humanos de la segunda generación, derechos como los que aseguran el acceso al sistema de pensiones y servicios de la seguridad social, de los que en mayor o menor medida disfrutan hoy en buen número de países desarrollados, lo que no obsta para que tengan que seguir peleando por su implantación en otros muchos países del segundo y del tercer mundo, e incluso por su conservación en los del primer mundo, afectados en la actualidad por la llamada crisis del estado de bienestar y por la evolución experimentada a nivel global en el mundo por el auge de las políticas económicas de signo liberal y por el fenómeno de la globalización del capital financiero, cuyas consecuencias estamos experimentando en la presente crisis económica. Y solo tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en el pasado siglo XX sobrevendría la liquidación a escala mundial del colonialismo y, consiguientemente, la conquista por los pueblos colonizados de su independencia, así como con ella el acceso de los mismos a los desde entonces conocidos como derechos culturales de esos pueblos o derechos humanos de la tercera generación, el caso del derecho, por ejemplo, a la lengua propia y demás elementos constitutivos de la identidad de su cultura, derechos que desde las colonias pasarían después a ser reivindicados dentro de las propias metrópolis por las minorías marginadas, es decir, excluidas una vez más dentro de sus correspondientes sociedades, el caso, por ejemplo, de las minorías étnicas, religiosas, etcétera, pero también de otras muchas minorías, como pongamos por caso hoy las minorías de preferencia sexual, entre otras varias. Y todavía cabría hablar de una cuarta generación de derechos humanos, como los derechos medioambientales, el caso, por ejemplo, del derecho a un aire o a un agua no contaminados, reivindicados en la actualidad por numerosos movimientos sociales de signo ecologista o conservacionista. Bien, como parece desprenderse de todos estos casos, lo verdaderamente relevante no ha sido nunca tanto el consenso acerca de la justicia, del reconocimiento de esas exigencias morales que eran los derechos humanos, cuanto el disenso ante la injusticia de su falta de reconocimiento. Disenso, como hemos visto, protagonizado por los individuos y grupos de individuos, la burguesía, los trabajadores, los pueblos colonizados, las minorías metropolitanas, los movimientos sociales disidentes, etcétera, etcétera, individuos y grupos individuos excluidos del disfrute de tales derechos, comenzando por el disfrute del que Hannah Arendt consideraba como el primero y más básico de todos los derechos humanos, a saber, el derecho a ser sujeto de derechos, como no lo eran en su día, e incluso todavía hoy no lo son con frecuencia, los parias de la India, y como no lo han sido cuantos se llamaron por extensión los parias de la tierra, concentrados en nuestros días en amplias zonas del tercer mundo, en África, en Asia, en algunos países todavía de Latinoamérica, e incluso en el llamado cuarto mundo, es decir, en los sectores más deprimidos de nuestro propio primer mundo. Pero va siendo hora ya de que de entre todos esos derechos humanos nos concentremos en lo que sigue, sin perjuicio de volver más adelante sobre lo que acabamos de decir, nos concentremos, digo, en los derechos culturales. Bien, toda clasificación es arbitraria, cuando no caótica, como la de los libros de la famosa biblioteca de Borges, ¿no? Y la clasificación que aquí hemos hecho de las generaciones de derechos humanos no tendría por qué constituir una excepción. La llamada tercera generación de derechos humanos, en que hemos alojado a los derechos culturales,
es presentada a veces como una especie de cajón desastre, donde los derechos culturales conviven con los derechos económicos, que nosotros hemos alojado entre los derechos humanos de la segunda generación, y con los derechos medioambientales alojados por nuestra parte en los de la cuarta generación. Y así de mezclados o de revueltos figuran, por ejemplo, nuestros derechos, los derechos culturales, en los esquemas generacionales de documentos que discurren desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976 a la Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, pasando por las Cartas de Derechos de los Pueblos, como la de Banjul de 1986, etcétera, etcétera. Nuestra clasificación presenta, en cambio, la ventaja de permitirnos aislar a los derechos culturales desde el punto de vista conceptual, en el bien entendido, por lo demás, de que todos los derechos humanos se hallan en realidad interrelacionados, lo que convierte en indivisibles esos derechos desde el punto de vista de su defensa. Es la tesis de Amnistía Internacional y la tesis sustentada recientemente por Sheila Ben-Habib en su texto Unidad y Diversidad de los Derechos Humanos, del que ha aparecido en una de sus versiones una traducción en el número de la revista Segoría de hace... en el penúltimo número de la revista Segoría, ¿no? Bien, pero una vez conceptualmente distinguidos de los restantes derechos humanos, la especificidad de los derechos culturales podría ser abordada entonces desde la perspectiva del problema más importante que plantean esos derechos, y que es el problema de cómo conjugar la pretendida universalidad de los derechos humanos con la incontestable realidad de la diversidad de las culturas en que es forzoso contextualizar esos derechos. Cuestión esta, a su vez, relacionada con la del carácter individual y o colectivo de los derechos culturales propiamente dichos. Bien, aunque voy a tratar de exponer mi opinión sobre ambos asuntos en la última parte de esta charla, por el momento propongo aproximarnos a ellos a través de las opiniones contrapuestas de Garzón Valdés y de Villoro a que antes me refería. Y todavía antes de pasar a esa contraposición, me gustaría aclarar de entrada que la simple alusión a la diversidad de las culturas implica por mi parte la aceptación de lo que en un obvio sentido antropológico del término se suele entender por relatividad cultural, a no confundir con la adhesión filosófica a alguna suerte de relativismo, confusión tan improcedente como la confusión entre el concepto de cultura manejado por la antropología y el que, por ejemplo, permite a los filósofos, o por lo menos permitía a nuestro Ortega, parcelar el ámbito de la cultura en los dominios de la ciencia, la moral o el arte, que serían de la incumbencia respectiva de esas disciplinas filosóficas que son la epistemología, la ética o la estética. A veces se ha contrapuesto el derecho a la cultura frente a los derechos culturales, pero se trata, en mi opinión, de una contraposición infundada, puesto que, por lo que a mí hace, yo me atrevería a aventurar que el derecho a la cultura constituye un capítulo de ese apartado de los derechos sociales, derechos humanos, recordemos, de la segunda generación, que vendría a ser el derecho a la educación, es decir, el derecho a familiarizarse, para decirlo con Ortega, con esas ramas de la cultura en el sentido filosófico del término, que son la ciencia, la moral o el arte, y que deberían estar abiertas a todo el mundo. Pero incluso en ese sentido, la filosofía tendría que reconocer que no todas esas ramas de la cultura son igualmente impermeables a la diversidad cultural en el sentido manejado por la antropología. La ciencia lo es en grado máximo, aun cuando con una determinada graduación interna. El enunciado aritmético de que 2 más 2 es igual a 4 es obviamente transcultural, como también es transcultural el teorema de Pitágoras. Y también lo son hoy día los enunciados de las ciencias naturales, como la física o la biología, salvo quizás para tales o cuales sectores fundamentalistas religiosos que se niegan la teoría de la evolución de las especies y prefieren en su lugar el relato bíblico de la creación. Y, aun si en menor medida, serían asimismo impermeables a la diversidad cultural los enunciados de las ciencias humanas y sociales, en especial si se acepta, lo cual es cuestionable, el principio weberiano de la neutralidad valorativa de esas ciencias, el principio de la Wertfreiheit, ¿no? Pero semejante transculturalidad de la ciencia no tendría por qué darse en el caso de los mores humanos, es decir, de los usos y costumbres de carácter moral que se hallan por lo común culturalmente condicionados en el sentido antropológico de la expresión, y otro tanto cabría decir de los gustos artísticos, por más que unos y otros, mores y gustos, puedan tender en nuestros días a la uniformidad crecientemente impuesta por una civilización global. El derecho a la cultura bien podría ser, así, perfectamente compatible con la diversidad de las culturas que los derechos culturales tienen por cometido proteger.
Y vamos entonces con la prometida confrontación entre los puntos de vista de Garzón y de Villoro, a cada uno de los cuales le voy a adjudicar respectivamente la representación de las posiciones que acostumbran a dejarse etiquetar, de nuevo respectivamente, como universalista y comunitarista. Tanto la una como la otra son etiquetas abusivas si las aplicamos sin más a Ernesto Garzón o a Luis Villoro, pero yo se las voy a aplicar por mor de la argumentación y a título, digamos, ideal, es decir, a sabiendas de que la posición de los dos o la de cada uno son sin duda más complejas de lo que pueda dar a entender la simplificación a la que por mi parte los voy a someter. Ni Garzón Valdés es un universalista abstracto, ni Villoro un adepto del particularismo comunitarista, pero cada uno de ellos se decanta preferentemente en pro de un cierto universalismo, el caso de Garzón, y en pro de un cierto comunitarismo, el caso de Villoro, en materia de derechos culturales. Vamos entonces con la confrontación entre ambos. Por lo que se refiere a Ernesto Garzón, sus opiniones acerca de los derechos culturales se hallan recogidas en varios de los textos que se incluyen recopilados en su libro Derecho, Ética y Política, editado por el Centro de Estudios Constitucionales en 1994, pero yo me voy a limitar a tomar aquí como botón de muestra su ensayo Derechos Humanos y Diversidad Cultural, publicado en el volumen colectivo Los Derechos Humanos en un Mundo Dividido del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto en 1999. Y dentro de ese ensayo voy a centrar mi atención en especial sobre su crítica de un argumento esgrimido con alguna frecuencia en contra de la universalidad de los derechos humanos. De acuerdo con ese argumento, que sostiene la peculiaridad ética de las diferentes culturas, toda imposición universal de derechos humanos sería expresión de un etnocentrismo moralmente inaceptable. Y lo que en ese argumento parece ventilarse es una confusión, dice Garzón, entre el punto de vista cultural y el punto de vista moral. Quienes abogan por la necesidad de estimular la diversidad cultural acostumbran a sostener que de ese modo se crean mayores posibilidades de desarrollo moral, pero no es menester ser antropólogo o historiador de la cultura, así como tampoco se precisa gran sensibilidad moral, para caer en la cuenta, según Garzón, de la falacia envuelta en la tesis que vincula diversidad cultural y enriquecimiento moral. Como Garzón señala, no se entiende cuál pueda ser la contribución al enriquecimiento moral de prácticas culturales tales como la ablación del clítoris en diversos países africanos, la quema de viudas en la India, la prohibición a las mujeres afganas de trabajar fuera del hogar por parte de los talibán o la absoluta autoridad de los padres en la elección de los cónyuges de sus hijas dentro de ciertas comunidades indígenas de México. Tras la confusión entre cultura y moral, se escondería en rigor otra confusión más general, como la confusión entre moral material y moral crítica o ética, la primera de las cuales, la moral material, designaría las prácticas morales vigentes en un determinado contexto social y, por lo tanto, cultural, en tanto que la segunda, la moral crítica o ética, designaría los criterios morales, como por ejemplo el criterio de la imparcialidad, los criterios que han de satisfacer esas prácticas para pasar a ser tenidas por éticamente válidas. Mientras no satisfaga esos criterios, la diversidad cultural no pasará de merecer la calificación de moralmente irrelevante, mientras que si por el contrario los contradice, llegará a merecer la calificación de moralmente inadmisible. Y es que, en cualquier caso, ningún punto de vista cultural reviste, por el mero hecho de serlo, valor ético. Y de ahí que, según Garzón, las pretendidas justificaciones historicistas de los derechos humanos, como un logro de la cultura occidental, la tesis que aquí hemos hecho nuestra, ¿no?, pues serían también inadecuadas, tan inadecuadas por lo menos como la defensa de costumbres moralmente aborrecibles sobre la base de que resultan justificables de acuerdo con las pautas culturales de quienes las practican. La confusión entre diversidad cultural y enriquecimiento moral inmunizaría a cualquier cultura frente a la crítica ética, y quienes padecen semejante confusión suelen quedar prendidos, según Garzón, de un falso dilema, de acuerdo con el cual o se condenan prácticas culturales que desde nuestra propia cultura nos parecen moralmente reprobables, en cuyo caso nos empobreceríamos culturalmente a raíz de su eliminación, o por el contrario, tendríamos que preservarlas a toda costa, tendríamos que preservar la riqueza cultural que se deriva de la existencia de esas prácticas, en cuyo caso deberíamos mantenerlas pese a su crueldad o a su indecencia, so pena de cometer un genocidio cultural. Pero ambos cuernos del dilema son igualmente falsos para Garzón. La condena moral de formas de vida diferentes no puede basarse con exclusividad en los criterios de nuestra propia cultura, porque en eso consiste justamente confundir punto de vista cultural con punto de vista moral.
Pero el rechazo del punto de vista cultural como pauta para juzgar la calidad moral de otras culturas no equivale a sostener que las culturas sean moralmente inconmensurables y, en consecuencia, los derechos humanos han de escapar al etnocentrismo, es decir, para defenderlos no basta con hacerlos pivotar sobre nuestro propio punto de vista cultural, pero han de escapar también al relativismo, puesto que, lejos de ser inconmensurables, las culturas pueden sin duda ser objeto de evaluación desde el punto de vista moral. Pero aquí es justamente donde tropieza con dificultades, me parece, la argumentación de Ernesto Garzón, porque la pregunta es ¿dónde ubicar eso que él llama el punto de vista moral? Por las razones que hemos visto, Garzón rechaza ubicarlo en el consenso fáctico de una determinada comunidad sociohistórica, puesto que eso equivaldría a supeditar ese punto de vista moral al punto de vista cultural propio de la comunidad. Y en honor de Garzón hay que decir que no se fía tampoco mucho de esos consensos hipotéticos o contrafácticos a los que tan aficionadas son las éticas trascendentalistas, a lo que Otto Appel, ¿no?, que se inventan comunidades hipotéticas o ideales cuya hipotética racionalidad haría hipotéticamente imposible que sus miembros no se pongan universalmente de acuerdo desde un punto de vista moral situado, por así decirlo, fuera del tiempo y del espacio. Punto de vista del que lo más piadoso que se podría decir es lo que Ortega gustaba de decir acerca del punto de vista de la eternidad. Ortega decía que ese punto de vista es ciego, que no ve nada y que lo que es peor no existe, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces con el punto de vista moral de que nos habla Garzón? Bueno, como siempre que oigo hablar de semejante punto de vista moral, no puedo por menos de preguntarme de quién es ese punto de vista, es decir, quién lo sustenta. Se me podría responder que no es de nadie en particular, o lo que vendría a ser lo mismo, que es de todos en general, que acaso sea lo que Garzón quiere dar a entender cuando nos dice que ese punto de vista ha de ser universal. Pero por esa vía me temo que volveríamos a internarnos en el pantanoso territorio de los consensos fácticos o hipotéticos y demás, y me parece más prometedora la asociación del punto de vista moral a la idea de imparcialidad, asimismo sugerida por Garzón, como veíamos antes, y que es una asociación que nos ahorra los problemas de los consensos, pero no en cambio el de la idealidad del punto de vista moral, que es un punto de vista tradicionalmente asociado a esa otra hipótesis de grueso calibre que fue en su día la hipótesis del espectador imparcial, la hipótesis de Adam Smith y de David Hume, ¿no? Es decir, aquel espectador imparcial que para ser imparcial tenía que distanciarse de nosotros los mortales hasta salirse de este mundo cuyos habitantes podrían preciarse de cualquier cosa menos de merecer el calificativo de imparciales. Pero si de lo que se trata, como parece que se trata, no es de describir a los seres humanos con los favorecedores rasgos del espectador imparcial, sino de prescribirles que actúen imparcialmente, lo mejor sería entonces dirigirles esa prescripción a ellos en concreto y olvidarnos de la abstracta universalidad que parece estar acechando todo el rato al espectador imparcial tan venerado en el discurso de Ernesto Garzón Valdés, de quien no me atrevo a decir con todo que incurra plenamente en lo que di antes de llamar un universalismo abstracto sobre el que habremos luego de volver. Pero en fin, vamos a dejarlo en este punto para pasar ahora a ocuparnos de la tesis de Luis Villoro, en cierto modo contrapuesta a la de Garzón Valdés, como anticipábamos hace un momento. Me voy a servir para ello de una serie de trabajos de Villoro, como sobre la identidad de los pueblos, el derecho de los pueblos a su autonomía o aproximaciones a una ética de la cultura, todos ellos recogidos en su libro Estado Plural, Pluralidad de Culturas, del año 2000, está editado por la sección mexicana de Editorial Paidós. Por lo que se refiere a la identidad de los pueblos, Villoro no excluye que un sujeto dado pueda reconocerse en diversas identidades, identidades de clase social, de confesión religiosa, de etnia, el caso, supongamos, de un indígena zapoteca de su país, que resulte ser campesino y católico a la vez, ¿no?, donde las identidades de clase y de religión oficiarían como subidentidades respecto de la identidad considerada principal, en este caso la identidad étnica, identidad esta última a la que cabría adosar una serie también de supraidentidades como las que permiten a ese indígena autoconcebirse a la vez que como zapoteca, como oaxaqueño, el estado de Oaxaca es un vivero de zapotecas, ¿no?, y en tanto que oaxaqueño como mexicano y en tanto que mexicano como latinoamericano. Pero centrándonos ahora en lo que Villoro entiende por identidad cultural, que para él se acompaña, cuando no equivale, a identidad étnica y o nacional,
identidad étnica e identidad nacional no significan lo mismo, ¿no? Pueden darse conjuntamente o exigirse conjuntamente, y el modelo sería entonces una sociedad como la de la Alemania nazi, ¿no? O por el contrario pueden concebirse como una alternativa, ¿no? Identidad étnica o identidad cultural, ¿no? De forma que cuando se dé la conjunción entre ambas, sería posible en el caso de sociedades que fueran étnica o culturalmente heterogéneas, agrupadas en una comunidad nacional de carácter pluriétnico o multicultural, como sería el caso, por ejemplo, del México actual, ¿no? Pues bien, centrándonos en lo que Villoro entiende por identidad, Villoro sugiere dos vías para la búsqueda de dicha identidad. Lo que llama la vía de la singularidad, que miraría hacia el pasado de una determinada comunidad, buscando los rasgos identitarios que la singularicen en términos históricos, y lo que llama la vía de la autenticidad, que asimilaría esa historia integrándola en un proyecto de futuro elegido con vistas a afianzar un modo propio de ver las cosas y de estar en el mundo de esa comunidad. De estas dos vías, Villoro prefiere la segunda, la vía de la autenticidad, que descansa en la forja de un ethos para dicha comunidad, y la prefiere, decía, a la primera, la vía de la singularidad, que descansaría no en el ethos, sino en el etnos de la comunidad, cifrando los rasgos esenciales de esa etnia en la tradición destinada a prevalecer sobre los cambios históricos, si es que no en la raza, puesto que nada podría haber más permanente que la raza, entendida incluso como una característica que se supone que precede a la historia misma. Lo contrario de una cultura auténtica sería, en cambio, una cultura inauténtica, como vendría a ser el caso, por ejemplo, no solo de una cultura tradicional asfixiada por el peso de la historia o pervertida por la tentación del racismo, sino también el de una cultura imitativa, como la de aquellos grupos de la élite de una sociedad dependiente o colonizada que funcionan estrechamente ligadas a la metrópoli dominante, cuya cultura reproducen de manera mimética y servil. El caso, por ejemplo, de las clases altas de una sociedad como la India, bajo la dominación británica, ¿no? O el caso actual de muchas élites de Latinoamérica, ¿no? Que servilmente imitan el modelo cultural norteamericano, ¿no? Bien, si llamamos ahora pueblo a una comunidad dotada de una identidad cultural auténtica, en el sentido de Villoro, será una comunidad de ese género la que entre en juego en la declaración de la Carta de las Naciones Unidas cuando se habla del derecho a la autodeterminación de los pueblos, así como en las Declaraciones Universales de los Derechos de los Pueblos de Argel de 1976 o de Nairobi de 1981, con las que culminaba el proceso de descolonización del continente africano y con él el caso del colonialismo a escala mundial, el ocaso del colonialismo a escala mundial, consecuencia del cual serían el Pacto de Derechos Culturales a que nos referíamos hace un momento, recogidos junto con los restantes pactos derivados de la Declaración Universal de Derechos de la ONU, en lo que se conoce como Acta de Derechos Humanos de la propia ONU. En el caso de los pueblos indígenas de América, que es un caso distinto del de la independencia de las antiguas colonias africanas, la exigencia de libre determinación vendría ahora a concretarse en la reivindicación de su autonomía, entendiendo por ella su derecho no tanto a la secesión respecto del Estado del que forman parte, cuanto su derecho a pactar con él las condiciones que garanticen su supervivencia y su desarrollo como pueblos dentro de un Estado multicultural, lo que implicaría, entre otras cosas, la conservación de su lengua, la conservación de un conjunto de creencias básicas comunes, sean o no de carácter religioso, e incluso la conservación de ciertas instituciones sociales compartidas, ¿no? El caso, por ejemplo, de variedades peculiares de organización familiar, o el caso de la propiedad comunal en ocasiones, o el del derecho consuetudinario administrado al margen de la legislación estatal, etcétera, etcétera. Y entre las finalidades que esos grados de autonomía tendrían por cometido satisfacer, se hallaría en primerísimo lugar la preservación de los derechos culturales de las comunidades en cuestión, puesto que mientras que la cultura nacional de una nación-estado convencional ha solido oficiar como instrumento del dominio de un sector de la sociedad al que se habrían de someter los restantes sectores de la misma, un Estado plural, en cambio, como el propugnado por Villoro, propiciaría una cultura de distintas raíces en que las diferencias fueran respetadas en lugar de engullidas por una educación pública concebida como un mero instrumento de integración al servicio de la cultura dominante. Pero además de por una política cultural tendente a preservarlos, los derechos culturales habrían de hallarse respaldados, según Villoro, por lo que dan llamar una ética de la cultura que asuma la cultura como una suerte de plataforma moral. Con la cultura se encuentra el individuo cuando nace,
puesto que la cultura le precede al igual que le sobrevive. La cultura es el medio en que toda persona crece y llega a ser ella misma, de suerte que, como el pez en el mar, la vida del ser humano transcurre en una cultura como un ámbito que la engloba. Para Villoro, por tanto, la cultura es una totalidad que rebasa la vida individual y se constituye así en el contexto en el que el individuo delibera sobre sus actos y ejercita la decisión de realizarlos. Se podría insistir, concede, en que una cultura no es más que el producto de una serie de acciones, de una serie de agentes individuales, pero rastrear el origen individual de esa entidad colectiva que es la cultura constituye una tarea imposible de llevar a cabo. Tendríamos que conocer esos efectos, la totalidad, una totalidad innumerable de las acciones de los millones de agentes individuales que originaron cada rasgo cultural, y eso no es posible materialmente hacerlo. Por consiguiente, no tenemos otro remedio que tratar el conjunto de una cultura como una unidad colectiva con características propias que trasciende al individuo y que es atributo de una comunidad. Una comunidad cultural no es, a diferencia de un individuo, un agente moral, puesto que, a diferencia del individuo, no posee una conciencia ni una intencionalidad propias, pero es una entidad real con características propias que comprende y rebasa a los individuos como contexto y condición necesaria para que cualquier agente moral pueda elegir y realizar su propia vida. A diferencia de comunitaristas a lo de McIntyre, por ejemplo, Villoro no llega a subordinar a la comunidad las acciones de los individuos en tanto que sujetos morales, ni mucho menos resuelve la moralidad de estos últimos en el ethos comunitario, entendido, por ejemplo, como una moral patriótica, como lo entiende McIntyre, Pero no aclara, a mi entender, de modo suficiente el estatuto de los derechos culturales en tanto que derechos humanos, cuestión que aborda al discutir la contraposición entre derechos colectivos y derechos individuales. El pensamiento liberal, como el de Garzón Valdés, en quien Villoro parece estar pensando sin mencionarlo expresamente, el pensamiento liberal acostumbra a sostener que no hay derechos colectivos, sino solo derechos de los individuos, derechos que ninguna comunidad tendría a su vez derecho a coartar. Pero, en opinión de Villoro, esa tesis liberal se basa en un malentendido cuyos orígenes se remontan a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa de 1789. Esa declaración trataba de hacer frente al problema de la relación entre dos géneros de derechos, los que eran previos a la constitución de la asociación política y los que eran, en cambio, su producto. Y la ley solo podría reconocer el primer tipo de derechos, mientras que procedería, en cambio, a otorgar los derechos del segundo tipo. Y esa es la diferencia que el propio título de la declaración registraba, es decir, la diferencia, como se recordará, entre derechos del hombre, o absolutos, como el derecho a la vida de todo ser humano, y derechos del ciudadano, o condicionados, es decir, condicionados a su promulgación legal, como en el caso del derecho del ciudadano a la participación política bajo tal o cual variante de esta última, como la del derecho, supongamos, a votar y a ser votado. Villoro no adhiere a la tesis naturalista que antes veíamos, según la cual los derechos humanos se basarían en la naturaleza, mientras que los del ciudadano dependerían de la legislación, pero necesita mantener la dualidad entre esos dos tipos de derechos, como si, de no admitirla, fuera a caer en el extremo opuesto de un positivismo legalista para el que no habría otros derechos que los reconocidos por la ley, en cuyo caso los derechos de los pueblos indígenas dependerían de su otorgación por un poder político a menudo hostil a esos pueblos y más propicio a denegarles sus derechos que a otorgárselos. Y una vez concebidos como derechos humanos, es decir, como derechos del hombre, surge el enfrentamiento con la tesis liberal según la cual no hay otros derechos del hombre que los derechos individuales, es decir, los derechos, tanto en la Declaración de Derechos Humanos francesa como el Bill of Rights norteamericano, los derechos individuales, destinados a proteger al individuo de la intromisión del Estado en la esfera de su vida privada, como en el caso, por ejemplo, de su derecho a la propiedad, que fue lo que suscitó la crítica de Marx a los derechos humanos, alegando que se trataba solo de los derechos del burgués y que separaban al individuo de la comunidad para asumirlo en la sociedad atomizada instaurada por el liberalismo. Villoro cree poder evitar esa crítica al concebir a los derechos de los pueblos, en tanto que derechos humanos colectivos, no como opuestos a los derechos humanos individuales, sino como la condición que hace posible su ejercicio. Si cualquier individuo necesita de la comunidad para poder llevar a cabo su propio plan de vida, también para que un individuo purépecha o un individuo tzotzil pueda ejercitar ese derecho, será preciso respetar las formas de vida de purépechas y de tzotziles.
La conclusión de Villoro sin duda está acertada, pero las premisas que antes veíamos quizás no lo sean tanto. No hace falta ser un dispositivista para rechazar la dualidad de derechos del hombre y derechos del ciudadano como un residuo extemporáneo de tipo naturalista en pleno siglo XVIII. Los derechos humanos, tanto civiles como políticos, por ejemplo, el más elemental derecho a la vida, no son, como dijimos, auténticos derechos hasta tanto que no hayan sido jurídicamente reconocidos, sino que son exigencias morales de semejante reconocimiento hechas en nombre de la justicia, lo que vale tanto respecto de los derechos individuales, como los derechos civiles y políticos de la primera generación, cuanto respecto de derechos colectivos, como Villoro cree que son los derechos culturales de la tercera generación. Pero con esto estoy de nuevo, como antes a propósito de Garzón Valdés, terciando en el debate y quizás sea mejor en este caso pasar a exponer mi propio punto de vista, como voy a tratar de hacer a continuación para terminar. Para ello vamos a volver a retomar nuestra cuestión en el punto en que la dejamos en la primera parte de esta charla, pero cambiando ahora la estrategia en nuestro modo de abordarla. Si entonces nos preguntábamos qué clases de derechos eran esos derechos que llamamos los derechos humanos, lo que ahora tendríamos que preguntarnos sería más bien qué clases de seres son los seres humanos a los que acostumbramos a decir que corresponden esos derechos. Bien, pocos años después de la Revolución Francesa, de 1789, el pensador contrarrevolucionario Joseph de Maistre, muy influyente, por cierto, en el pensamiento reaccionario de nuestro pensador Donoso Cortés, ¿no? De Maistre, criticaba los derechos humanos, los droits de l'homme, los derechos del hombre, proclamados por la Asamblea Revolucionaria de Francia, los criticaba, afirmando que a lo largo de su vida él había tenido ocasión de tropezarse con franceses, con italianos, con rusos, pero que no se había tropezado nunca con el hombre, es decir, con el ser humano supuestamente portador de esos derechos. Y al afirmar tal cosa, coincidía aparentemente con aquel filósofo antiguo, Diógenes de Sinope, más conocido como Diógenes el Cínico, quien, enemigo como lo era de Platón y de las ideas platónicas, iba diciendo por las calles que no encontraba a el hombre, el correlato de la correspondiente idea platónica, ni siquiera buscándolo con un candil. Pero la coincidencia entre ambos, entre de Maistre y Diógenes, no pasa de aparente, porque, a diferencia de Maistre, Diógenes no se habría contentado con encontrar a un griego, un persa o un egipcio, es decir, no se habría contentado con menos que encontrar a un hombre en el sentido de un individuo singular con nombre propio y no a un representante de esta o de la otra nacionalidad. A ver si me explico. Lo que quería decir de Maistre era que el hombre o el ser humano le parecía sin duda demasiado abstracto como para encontrárnoslo o tropezar con él andando por las calles por las que solo circulaban hombres concretos tales como franceses, italianos o rusos. Pero Diógenes habría replicado a esto que, puestos a concretar, ¿por qué contentarnos en ese caso con franceses, italianos o rusos, o con griegos, persas o egipcios, en lugar de buscar los todavía más concretos individuos que respectivamente respondan, en vez de a tales o cuales gentilicios, a los concretísimos nombres propios de fulano, mengano o zutano? Esos son los hombres concretos con los que en realidad nos tropezamos por las calles antes de saber si se trata de franceses, italianos o rusos, cosa que a lo mejor alguno de ellos ni tan siquiera querría ser, o bien porque fulano viaja en realidad con pasaporte falso, o bien porque mengano desea cambiar de nacionalidad, o bien porque zutano se considera apátrida, o vayamos a saber por qué. Bien, si traigo a colación esta pequeña trifulca filosófica, por lo demás completamente imaginaria, entre de Maistre y Diógenes, es porque, en mi opinión, un individualismo, como el de Diógenes, acaso constituya un buen recurso del que servirnos para vertebrar un cierto cosmopolitismo, un cosmopolitismo que, por mi parte, yo querría contraponer a la manera de un tertium quid, de una tercera vía o de una tercera posibilidad, frente a las dos posiciones hoy prevalecientes, además de enfrentadas entre sí, en la filosofía moral y política contemporánea, y que son, a saber, las dos posiciones, ya conocidas de nosotros, a través de Garzón y de Villoro, que responden a los marbetes del universalismo por un lado y del comunitarismo por el otro. El universalismo, no quizás el de Garzón, pero sí el del antes mentado Apple. En universalismo, una postura proclive a hablar del hombre o del ser humano como si el hombre fuese alguien con quien pudiéramos tropezarnos por la calle, el universalismo sostendría que los derechos humanos son aquellos que corresponden al hombre en cuanto hombre y no en cuanto miembro de tal o cual comunidad, es decir, no en cuanto francés o egipcio, o en cuanto cristiano o musulmán, o en cuanto occidental o oriental, todo lo cual está muy bien, es decir, está muy bien que los derechos humanos sean universales, pero sin duda se trata de una fórmula que peca un tanto de abstracción,
puesto que la gente acostumbra a vivir en comunidades que imponen a su vez a sus miembros de esta o de la otra etnia una determinada nacionalidad, una determinada religión, unos determinados usos y costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que diría frente al universalismo el comunitarismo, que en la línea de Demestre, pero de acuerdo también con Aristóteles y por supuesto con MacIntyre, aunque quizás no exactamente con Villoro, el comunitarismo insistiría en que los seres humanos, es decir, los individuos, no son nada sin referencia a una comunidad, y esa comunidad les impone, por lo tanto, una concreción específica, la cual afecta, por lo pronto, al ámbito al que se circunscribe el disfrute de sus derechos humanos, puesto que lo que se entienda por derechos humanos no tendría por qué ser lo mismo en Occidente que en Oriente, ni según que un hombre haya nacido en tal o cual comunidad, comenzando por las comunidades nacionales, es decir, por las patrias, que son aquellas comunidades en las cuales se fragua nuestro ethos, es decir, se fragua nuestra moralidad. Pues bien, el cosmopolitismo sería aquella alternativa que nos habría de permitir superar por igual el exceso de abstracción del universalismo al uso, que prescinde de la obligada vinculación de los individuos a una comunidad, y superar también, por otro lado, la insuficiente concreción del comunitarismo, asimismo usual, para el que el ser humano más concreto e imaginable sería el ser humano en cuanto miembro de una comunidad y, por más señas, en cuanto miembro de una comunidad nacional, olvidando ese comunitarismo que la individualidad hace a los seres humanos todavía más concretos que su nacionalidad. El cosmopolitismo, por tanto, se nos presenta como un intento de hacer justicia por igual a los fueros del individuo y a los de la comunidad, lo que de este modo lo convierte en una alternativa tanto frente al universalismo extremo, para el que la comunidad no sería nada, cuanto frente al comunitarismo, que no menos extremo, para el que la comunidad lo sería todo. Pero, por lo demás, también habría que dejar claro que, por insuficientes que esas comunidades nacionales nos parezcan, y por muy crítica que sea en la actualidad la situación de la nación-Estado o del Estado nacional, lo cierto es que hoy por hoy tampoco nos es dado minimizar en modo alguno su importancia. Y si asignamos a las comunidades nacionales algo así como el tamaño estándar de comunidad, habría que reconocer que las comunidades nacionales o naciones no son las únicas que existen y que además de esas comunidades cabe también hablar de microcomunidades, el caso de las antes mentadas minorías, incluidas entre ellas posibles nacionalidades minoritarias incrustadas dentro de una más amplia comunidad nacional, caso, por ejemplo, de las comunidades autónomas en España, como la gallega, la vasca o la catalana, en el caso de Galeusca, ¿no? Y asimismo cabría hablar de macrocomunidades desde asociaciones de naciones, como nuestra comunidad europea, a la comunidad humana en su conjunto, en la medida en que quepa hablar de cosa tal. Pero, al menos hoy por hoy, tan solo las comunidades nacionales, como pongamos, por ejemplo, España, o si se prefiere el Estado español, parecen revestir en grado suficiente los atributos de la soberanía política, cosa que de momento por lo menos no sucede ni con nuestras comunidades autónomas, cuyas respectivas reivindicaciones soberanistas, allí donde las haya, se ven hoy día frenadas por la vigencia de nuestra actual Constitución, ni con la Comunidad Europea, a la que no cabe hoy tampoco considerar como plenamente soberana, por más que sea innegable que su simple configuración actual, desde la imposición de una moneda única, un único pasaporte y la redacción de una más o menos auténtica constitución común a los Estados que la integra, todo eso restringe de modo muy notable la soberanía respectiva de los Estados miembros. Y, a mayor abundamiento, tampoco la comunidad humana en su conjunto, ni siquiera aunque la entendiésemos como una concreta comunidad real y no como esa vagorosa comunidad ideal que abstractamente designamos con el rótulo de la humanidad, ¿no? Tampoco digo semejante comunidad cosmopolita sería en rigor una comunidad cosmopolítica, es decir, políticamente soberana, puesto que por ahora no está claro ni que la polis sea un cosmos, más bien que un caos, ni que el cosmos sea una polis, es decir, un mundo-estado o un estado mundial que haya de suceder a la nación-estado, tal como la nación-estado sucedió en la antigüedad a la ciudad-estado de la antigüedad, ¿no? Hoy por hoy no está claro que haya ni sea posible un Estado mundial, cosa que ni siquiera sería en sí misma deseable, dadas las actuales circunstancias en las que la existencia de una superpotencia hegemónica convertiría a ese Estado mundial en un imperio, ¿no? No hay, por consiguiente, esa posibilidad, afortunadamente, y mucho menos se halla a nuestro alcance la posibilidad de una utópica polis sin politeia, es decir, una ciudadanía sin Estado, una sociedad civil global que nos permitiera autoproclamarnos ciudadanos del mundo, lo cual hoy por hoy no pasa de pura retórica, ¿no? Pero si el cosmopolitismo, pese a todo, se ha de constituir en una alternativa tanto frente a la abstracta humanidad del universalismo abstracto, cuanto frente a la concreción comunitarista de las simples comunidades nacionales, ¿qué es lo que habremos de entender entonces por cosmopolitismo? Pues bien, por mi parte, no es la primera vez que confieso
que no estoy en condiciones de ofrecer una definición de ese término. Nietzsche ya advirtió que tan solo nos está dando una definición de aquello que carece de historia, ¿no? Con lo cual quería decir que los acontecimientos históricos no caben ni se dejan resumir en una definición. Y la comunidad cosmopolita, si es que es algo, tendría que ser una comunidad dada en el tiempo, no menos que en el espacio, es decir, tendría que ser una comunidad sociohistórica. De modo que, a falta de una definición, voy a echar mano a este respecto de una metáfora por la que confieso sentir desde hace años una cierta predilección, de suerte que no es la primera, pero tampoco será la última vez que me sirva de ella. Se trata de la metáfora del economista Kenneth Baldwin, según la cual los seres de nuestra especie seríamos pasajeros de lo que dio en llamar la Spaceship Earth, ¿no?, la aeronave espacial Tierra, y lo que trata de transmitir la metáfora de Baldwin es la idea de que esa aeronave transporta como pasaje a la totalidad de la especie humana, es decir, a la comunidad humana en su conjunto, de que antes se hablaba, comunidad ahora interpretable como una comunidad de comunidades. Y en semejante comunidad se darían cita entonces por igual lo universal y lo comunitario, puesto que sería el hecho de viajar en la aeronave espacial Tierra lo que en definitiva coaligaría a todos los seres humanos bajo un destino decisivamente más común que el de su simple inserción en cualesquiera otras comunidades en las que puedan hallarse insertos, comunidades que por descontado viajarían a sí mismos en la aeronave, entendida, como se dijo, como una comunidad de comunidades. Y bien, de entre las muchas mercancías transportadas en la aeronave espacial Tierra, quizás ninguna abunde tanto como los conflictos supongamos relativos a la categoría de los asientos asignados, a la distribución de los víveres disponibles, al abastecimiento de los distintos tipos de servicios, etcétera, etcétera, pero de entre los cuales sobresalen los que en un sentido amplio cabría calificar como conflictos morales, es decir, relativos a los mores, a las reglas morales o pautas de conducta que presiden la vida de una comunidad y de las que depende, entre otras muchas cosas, la visión que se tenga en ella de los derechos humanos. Y esto plantea el problema, también entre otros muchos, de cómo puedan coexistir entre sí las diversas comunidades involucradas en la travesía. Por lo que se refiere, por ejemplo, a los derechos humanos, el conflicto moral más grave es el que tiene que ver con la vigencia o la conculcación de esos derechos humanos, tanto si su vigencia o su conculcación tiene lugar a título intracomunitario, es decir, en el seno de tal o cual comunidad, cuanto si tienen lugar a título intercomunitario, es decir, como consecuencia de un conflicto entre dos o más comunidades. Todo lo cual lleva a pensar que los derechos humanos acaso constituyan un buen banco de prueba sobre el que calibrar la pretendida superioridad del cosmopolitismo, así como del individualismo llamado a vertebrarlo, frente a la falsa disyuntiva del comunitarismo y del universalismo. La lógica comunitarista, llevada hasta el extremo, que no era el caso de Villoro, pero sí es el de MacIntyre, no puede por menos de conducir a la negación de la universalidad de los derechos humanos. Para el comunitarismo extremo, toda moral habría de ser no solo una moral comunitaria, sino que vendría a ser, en última instancia, una moral patriótica en el sentido fuerte del vocablo, el sentido del texto is patriotism virtue de MacIntyre. Es el patriotismo una virtud, a lo que él responde naturalmente con una afirmación, ¿no? Patriotismo, como se sabe, los hay de muchas clases, desde el que Samuel Johnson caracterizó como el último refugio de los bribones o de los canallas, ¿no?, hasta el patriotismo constitucional de Thorstenberger, ¿no?, del que tanto hablan hoy nuestros políticos en España, aunque no siempre sabiendo de lo que están hablando, ¿no? Pasando luego por el patriotismo republicano de Charles Taylor, cuyas raíces remontan a Maurizio Viroli, a Cicerón, cuando Cicerón identificaba a la patria no con la natio, con el lugar de origen al que los individuos pertenecen, lo quieran o no, por el hecho de haber nacido allí, sino con la res pública o el conjunto de las instituciones al que los miembros de una sociedad prestan su asentimiento voluntario y en cuyo funcionamiento participan, por tanto, activamente, haciendo privar la participación sobre el rasgo de la pertenencia. Pero el patriotismo del comunitarismo extremo, de MacIntyre, por ejemplo, es sin duda el peor imaginable de todos los comunitarismos, puesto que la moral patriótica consistiría para él en la lealtad indiscutible a la propia nación que se le exige a un patriota, tal y como a otro patriota de otra nación cabría exigírselo respecto de la suya, de donde se desprendería que en semejante comunidad nacional quedaría excluido de puertas para adentro el pluralismo valorativo intracomunitario, puesto que los valores patrios tendrían que ser homogéneos y no se toleraría la disidencia, mientras que de puertas para afuera cualquier conflicto de valores intercomunitario tendría que ser abandonado cuando constituye el trasunto de una contraposición insalvable de intereses, tendría que ser abandonado a la resolución militar de los conflictos bélicos, puesto que los valores de dos patrias enfrentadas serían irremisiblemente heterogéneos y nada habría entre ellos ni podría haberlo de común.
Y de ahí su crítica, la crítica del comunitarismo, a la defensa de la universalidad de los derechos humanos, pretendidamente llevada a cabo por la posición rival, es decir, por el intento del universalismo abstracto, que no era el de Garzón Valdés, pero podría muy bien ser el de Apple, según el cual las reglas o preceptos morales regirían en principio para cualquier ser racional, o lo podrían hacer con la misma universalidad con que lo hacen, por ejemplo, las reglas de la matemática. Semejante universalismo, desde luego, es difícilmente sostenible, puesto que las reglas morales y las reglas de la matemática, como dijimos de pasada antes, no funcionan de la misma manera. Las reglas de la matemática son, desde luego, universales y su aprendizaje está abierto a todo el mundo, mientras que las reglas morales no son universales en la misma medida y, añadirían los comunitaristas, han de aprenderse siempre e invariablemente en el seno de una comunidad determinada, de suerte que lo que aprendemos cuando aprendemos las reglas morales, a diferencia de cuando aprendemos las reglas de la matemática, no es nunca la moralidad como tal, sino tan solo un muy determinado tipo de moralidad dentro de un muy determinado tipo de comunidad en la que nos hayamos confinado por nuestro aprendizaje y fuera de la cual, por el contrario, careceríamos de razones para comportarnos moralmente. ¿Qué es lo que hay entonces de aceptable y qué es lo que falla en semejante argumento comunitarista y antiuniversalista? Bueno, el aprendizaje de la moral, desde luego, tiene bien poco que ver con el de las matemáticas, la universalidad de cuyos contenidos no admiten parangón en lo que se refiere a los mores o pautas de conducta de los seres humanos. Y de ahí que mientras esas pautas de conducta puedan diferir de una comunidad a otra, las reglas de la matemática, en cambio, gocen hoy de idéntica validez en cualquier lugar del globo, donde 2 más 2 es igual a 4 en cualquier caso y siempre. Pero pensemos en una analogía más a nuestra medida, como vendría a ser el caso del lenguaje, es decir, el caso del aprendizaje de una lengua. Cuando aprendemos a hablar en nuestra lengua, lo que aprendemos no es un lenguaje, y no el lenguaje de análoga manera a como aprendemos una moral determinada y no la moral en cuanto tal. Pero lo que aprendemos cuando aprendemos nuestra lengua es, en cierto sentido, a comunicarnos lingüísticamente mediante ella y, por lo tanto, mediante cualquier otra que asimismo aprendamos o podamos aprender a partir de ella. Y algo muy semejante vendría a ser lo que ocurra cuando aprendemos la moral de nuestra particular comunidad. Lo que aprendemos es a comportarnos moralmente, aprendizaje que asimismo nos sería dado reproducir a partir de esas experiencias o desde esas experiencias en cualesquiera otras comunidades en las cuales podamos insertarnos o imaginarnos que lo hacemos. Como habría dicho Ortega, entre nosotros, la mirada moral arroja siempre una visión en perspectiva. Pero la concreción de semejante perspectiva no tiene por qué aprisionarnos ni obligarnos a ver el mundo a través de un agujero, sino que, por el contrario, la vida moral puede ser contemplada desde múltiples perspectivas, algunas de las cuales, por lo menos, podrían ser usufructuadas por un mismo agente moral que podría compararlas entre sí y elegir o preferir entre ellas, tal y como diversos agentes morales podrían no menos elegir y compartir una y la misma perspectiva. Puesto que, contra lo que parecen creer los comunitaristas extremos como McIntyre, los agentes morales no se hallan adscritos a una determinada perspectiva con el mismo tipo de sujeción insuperable con que lo estaban los antiguos siervos a la gleba. Y así lo puso sagazmente de relieve en España José Luis Aranguren a propósito del perspectivismo orteguiano, al que tenía por superior no solo al comunitarismo, sino también al universalismo abstracto, pero al que complementaba con la observación de que allí donde la comunidad se muestra con frecuencia incapaz de trascender su horizonte cultural y se convierte de este modo en una sociedad cerrada, en cambio los individuos y grupos de individuos inconformistas, el caso eminentemente de los disidentes de que se hablaba antes, ¿no?, podrían contribuir a la ruptura de y a la ruptura con semejante cerrazón, esforzándose por transformar a esa comunidad en una sociedad abierta, tanto hacia adentro, negándose los individuos, en tanto que sujetos morales, a reducir su moralidad al ethos comunitario prevaleciente, que es lo que consiste en última instancia el individualismo ético, cuanto transformarla también a esa comunidad en una sociedad abierta hacia afuera, por ejemplo, confrontando los propios mores con los de otras comunidades y tratando a esos individuos de comprender de esta manera los mores ajenos desde una óptica pluricultural, si es que no entremezclándolos interculturalmente unos con otros y fomentando su influencia mutua y hasta su mutua hibridación o su mutuo mestizaje, que es lo que vendría a desembocar, a fin de cuentas, el cosmopolitismo. El mundo cosmopolita hacia el que vamos será un mundo mestizo o no será. Y ha llegado entonces el momento de responder por fin a una de las preguntas que daban pábulo a esta charla. ¿Son los derechos culturales derechos individuales y o derechos colectivos? Como espero que se recuerde, el cosmopolitismo ha sido presentado en esta charla como la alternativa más capaz de hacer justicia por igual a los fueros del individuo y a los fueros de la comunidad.
y tanto el individuo como la comunidad han de entrar en juego a la hora de pergeñar una caracterización de la peculiar índole de los derechos culturales. Quienes sostienen que en tanto que derechos humanos, los derechos culturales no pueden ser sino derechos individuales, tienen razón si lo que quieren decir con ello es que solo los individuos son sujetos de exigencias morales, o lo que es más, que tan solo ellos son sujetos morales, cosa que nunca podrán ser las colectividades, como en el caso de una comunidad. Una comunidad cultural, ya lo dijimos, no es un agente moral ni está dotada, por lo tanto, de conciencia. La llamada conciencia colectiva se reduce a la suma de las conciencias de los individuos que la integran y tampoco les da a la comunidad cultural proponerse finalidades a conseguir mediante sus acciones, puesto que, de nuevo, como antes, la llamada acción colectiva tampoco es otra cosa que la suma, a veces paradójica, como lo demuestra el teorema de Arrow, ¿no? la suma, a veces paradójica, de las acciones de los miembros de la comunidad de turno. Pero los derechos humanos, como sabemos ya sobradamente, presentaban un rostro jánico, la imagen de un dios jano bifronte, ¿no? Que, además de la faz correspondiente a su condición de exigencias morales previas a cualquier clase de reconocimiento legal, admite asimismo una otra faz que los convierte en normas jurídicas efectivas, bajo la forma, por ejemplo, de derechos fundamentales, una vez legalmente reconocidos. Y eso es en especial lo que sucede con los derechos culturales, cuya faz jurídica no solamente atiende a la satisfacción de los derechos de los individuos, el disfrute de cuyos derechos culturales no diferiría a este respecto del disfrute de sus derechos civiles y políticos o sus derechos económicos y sociales, sino que esa faz jurídica atiende asimismo a la satisfacción de los derechos de esa entidad colectiva que es tal o cual cultura en sí misma considerada. Y es que, en efecto, una cultura, que evidentemente no puede ser un sujeto moral, sí puede ser, en cambio, un sujeto de derechos, como en el caso del derecho a la supervivencia de una lengua autóctona, y puede serlo a la manera de otros muchos sujetos impersonales concebibles, desde una especie animal, salvar al lince en Doñana, por ejemplo, ¿no?, a una entidad social, como por ejemplo proteger los derechos de la colectividad gitana o romaní, pasando por una empresa comercial o una institución religiosa. Una cultura puede ser un sujeto de derechos si individuos y grupos de individuos reclaman para ella esa condición y la obtienen mediante su acción política de los poderes. Sí, acabo enseguida, ¿no? Perdón. ¿No? Como en el caso de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, respectivamente encargados de la promulgación de esos derechos, así como la aplicación y la tutela de los mismos. En cuanto a la dialéctica del individuo y la comunidad a este respecto, los bienes culturales preservados por los derechos de desapellidación, en tanto que derechos colectivos, que trascienden a los individuos que disfrutan de ellos y se aprestan a defenderlos frente a cualquier intento de agresión desde el exterior de la correspondiente comunidad cultural. Pero en el interior de esa comunidad cultural, todo individuo tiene que tener a sí mismo el derecho, naturalmente derecho individual, a renunciar a ese disfrute si es su gusto y, por lo tanto, a la obligación de su defensa, como en el caso del hablante que renuncia a su lengua materna y a luchar por su preservación, que es la idea expresada por Will Kimlicka, la gran autoridad en nuestros días en materia de multiculturalismo, cuando habla de la protección ad extra de los derechos culturales, como cuando una minoría inmigrante, como la musulmana en nuestro país, reclama el derecho a practicar su religión en templos al efecto o su derecho al uso voluntario del chador por parte de sus mujeres y, junto a esta protección ad extra de los derechos culturales, la restricción ad intra de esos derechos en beneficio de los derechos individuales de los miembros de la correspondiente comunidad cultural, como el derecho de la mujer musulmana a no ser juzgada en España de acuerdo con la Sharia en caso de adulterio o el derecho del apóstata de su fe a no ser perseguido en virtud de una fatua que ponga en nuestro territorio precio a su cabeza. Como acabamos de ver en esta última parte de mi charla, aun allí donde los derechos culturales funjan como derechos colectivos, corresponderá a los individuos la última palabra. Y es que los individuos son o somos los verdaderos pasajeros de esa comunidad de comunidades que es la aeronave espacial Tierra, o por mejor decir, somos sus tripulantes, puesto que, como ha dicho Marshall McLuhan, en la aeronave propiamente no viajan pasajeros, sino que todos formamos parte de la tripulación. On Spaceship Earth, we are our crew. En la aeronave espacial Tierra, todos somos tripulantes. Y si regresamos ya para despedirnos a la aeronave y se me pide que haga un brevísimo balance de lo que he querido dar a entender por cosmopolitismo, yo concluiría, tomando en préstamo un título del filósofo peruano Miguel Yusti, que a su vez inspira en otro de Octavio Paz, yo concluiría que no hay un cosmopolitismo sin alas, las alas que nos permitan sobrevolar las particularidades e integrarnos en una perspectiva universal, como la que reclamaba Ernesto Garzón,
pero que tampoco hay un cosmopolitismo sin raíces, las raíces que nos permiten dar arraigo en el aquí y en el ahora de una comunidad y por lo pronto de una comunidad nacional a la individualidad que somos y que nos constituye, de acuerdo con el reclamo de Luis Villoro. Si las alas convierten en global al cosmopolitismo y las raíces lo convierten en local, cabría decir como resumen, y sirviéndonos de ese adjetivo hoy tan en boga, que el cosmopolitismo tendría que ser local. Cuando a Diógenes, de quien antes hablábamos, le preguntaron que de dónde era, respondió, como es bien sabido, que era cosmopolites, es decir, que era del mundo entero, aunque eso sí, lo dijo en griego, porque en alguna lengua tuvo que aprender a hablar. De modo que ser cosmopolita sería saber levantar el vuelo, pero sin renunciar a las raíces, y sería estar enraizado, pero sin dejarnos por ello recortar las alas, que es la única forma en que los seres humanos, y no tan solo sus derechos, podrían llegar a ser verdaderamente humanos, es decir, tales que nada humano les sea ajeno. El principal derecho cultural debería ser, por consiguiente, el derecho a habitar nuestra cultura, haciendo de ella nuestra patria, pero a tener asimismo tantas patrias cuantas culturas seamos capaces de hacer nuestras y habitarlas. Las culturas están, pues, para unir y no para separar, contra el pronóstico agorero de un choque de culturas o civilizaciones a lo Huntington que ineluctablemente enfrentaría a Oriente y a Occidente, o en términos geopolíticos, al sureste y al noroeste del planeta. Desde un punto de vista cosmopolita, y para decirlo con unas palabras recientes de Victoria Camps, no hay culturas ni civilizaciones incompatibles entre sí, sino tan solo modos de actuar, acá o allá, incompatibles con los derechos humanos. Y entre ellos, entre esos derechos humanos, se cuentan, del importante modo que he tratado de resaltar aquí en mi charla, los derechos humanos conocidos como derechos culturales dentro de una cultura planetaria de la solidaridad. Y esto sería todo.